Muy pocos conectados, no sé qué pasó. Eh, Como siempre, primero doy mi clase y luego pues vemos asuntos varios, ¿verdad? Eso es lo principal. Algunos están pidiendo revisión de exámenes, creo que van a ver más adelante que, que el sistema es automático, ¿verdad? Y entonces no sé qué revisión van a pedir, ¿verdad? Pero pues lo vamos a hacer al final de mi participación. Hay algunos que no les aparecen notas, seguramente pues van a estar consultando y eso sucede porque se han equivocado en colocar su número de carnet, ¿verdad? Entonces cuando yo descargo la información, pido que se ordene, ¿verdad? Y al ordenarse no me queda en el orden que corresponde, ¿verdad? Y he estado detectando que están en otros lugares, pero como el número de carnet, yo no veo nombres, ¿va? Sino solo el número de carnet, lo busco en la página de la facultad y no me aparece, ¿eh? Entonces, en la sección anterior, en la C, me pude verificar que algunos, pues, al colocar mal el número, yo no los voy a detectar y yo no soy de los que me pongo a buscar dónde está Verónica y no, ¿verdad? Son 500 alumnos, entonces es un poco improbable, solo utilizo un número de carnet. Entonces, posiblemente tenga este inconveniente aquí, pero eso es fácil de resolver. Ya tengo subrayados cuáles son los que no logré subir a la plataforma y entonces son los que puedo revisar inmediatamente con ustedes. Pero eso lo vamos a hacer cuando ya termine mi clase, ¿les parece? Vamos a arrancar, aunque no el quórum está abajo, pero sí es el tema que nos corresponde, la prescripción. Recuerdo que terminamos el tema del salario, vimos las medidas protectoras del salario, pedí que leyeran el código y colocaran ahí qué medida de protección es. También les pedí una esquematización acerca de la fijación del salario mínimo, pues espero que lo hayan hecho. Y hoy nos toca la prescripción, es un tema muy sencillo, incluso ustedes me han estado pidiendo información, preguntándome a lo largo de ya este corto semestre y que yo les he estado dando como largas para decirles, miren, en su momento oportuno. Algunas veces les he dado respuesta para que sacien esa curiosidad, pero hoy es el tema de la prescripción. Y ahorita van a ver por qué razón yo no lo quería nada más, no quería decir, bueno, este prescribe en 30 días, en 20, en 4 meses, en 2 años. No lo quería decir por lo siguiente. Primero, pues estamos estudiando, ¿verdad? Y nos estamos preparando profesionalmente y sano es que verifiquemos, por ejemplo, el origen etimológico y algunos antecedentes. Que en este caso, la definición de prescripción proviene del latín praescriptio, ¿verdad? Lo que precede, ¿verdad? Eso es lo que significa en cuanto a su origen, digamos, etimológico. El concepto se ha utilizado de maneras distintas, ¿verdad? O ha tenido diferentes usos de acuerdo a su contexto y a su contexto, digamos, histórico, si lo queremos ver. En el derecho, la prescripción consiste en la formalización de una situación de hecho por por el paso del tiempo. Eso es lo que significa literalmente, o sea, pues, es establecer que un hecho ya no puede, en términos concretos, reclamarse porque ya pasó un tiempo. Eso es lo que significa la prescripción. En la antigua Roma y actualmente se ha utilizado como una excepción procesal, lo que tiene por objeto es paralizar el juicio. Tal vez el efecto en cada época ha sido distinto. En nuestro medio actual, la excepción procesal es una excepción, ¿cómo se llama? La excepción de prescripción es una excepción perentoria de prescripción que se utiliza actualmente en el medio procesal
Y esa, aunque tiende a paralizar el juicio, pues por eso les digo, cada época pudo haberse utilizado de manera un poco distinta, ¿no? O ha tenido un uso distinto, pero ambos tienen el objeto de paralizar el juicio. Sin embargo, actualmente, aunque tenga ese mismo objetivo, lo que resulta es que esa excepción perentoria de prescripción que normalmente se utiliza actualmente tienden a ser resueltos en sentencia, ¿no? Entonces no paraliza el juicio, tal vez eh, tiene derecho a impugnar directamente, sino que simplemente actualmente no paralizan el juicio literalmente, sino que hay que esperar también la sentencia. Y entonces, eh, mm, aunque su uso puede ser un poco distinto, al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Aunque paralice el juicio de formas distintas, ¿verdad? Pero la excepción tiene por objeto, pues, es plantear que le ha, valga la redundancia, prescrito ese derecho a poder reclamar a alguna situación, ¿verdad? Normalmente el pago de indemnización, por ejemplo, que si no lo planteamos dentro del plazo legalmente establecido, le activa el derecho al empleador a poder plantear la excepción perentoria de prescripción, ¿verdad? Y aunque tengan la razón los trabajadores, por el hecho de no plantearlo, ¿no? En el plazo que la ley le concede, pues puede ser objeto de que alegue la prescripción la contraparte. Eh, En el procedimiento formulario romano que se aplicó en los años 150 antes de Cristo y rigió hasta el siglo III. Las prescripciones encabezaban la fórmula que si bien podía ser utilizada por el actor, por ejemplo, para no suscribir la demanda solo a los reclamados, sino que pudiera también incluir reclamos futuros. Es decir, la manera en que se utilizaba en ese entonces era, no solo era por ese acto eh, planteado por el trabajador, ¿verdad? Sino que ese acto y que no se volviera a repetir, ¿verdad? Porque ya alegando la prescripción, el objetivo es paralizar el juicio, pero no solo por ese acto, sino que por otras reclamaciones en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, también se utiliza de esta manera, es decir, actualmente si nos alegan la prescripción y el juez pues accede a la misma, pues ya no podemos volver a presentar la misma demanda, dado que ya fue conocido dentro de un proceso, ¿verdad? Entonces, eh, así se utilizaba antes y se sigue utilizando actualmente. Tipos de prescripción. Es una manera de que ustedes pues tengan un conocimiento un poco más amplio porque existen de dos tipos: la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva. Estos son del derecho civil, pero como de ahí nació lo nuestro en el derecho laboral, es importante que también lo sepan, ¿verdad? Que existen estas dos, ¿verdad? La primera se extingue por el transcurso del tiempo, es decir, si queremos reclamar algo, no van a creer que tenemos todo el tiempo eh, para poderlo hacer, tenemos un plazo y si no lo hacemos, perdemos. Pero la adquisitiva es literalmente del derecho común, del derecho civil, se adquiere por el transcurso de cierto tiempo. Y eso es a través de la figura de la usucapión, que es un modo de adquirir un dominio de derechos reales por la posesión a título de dueño. Es decir, en Guatemala saben ustedes que hay una cantidad muy grande de posesiones, ¿verdad? Donde alegan que lo han poseído por simple tradición y ellos podrían en todo caso pues buscar una titulación supletoria para acreditar que ya adquirieron el derecho por el transcurso de cierto tiempo. Y aquí les aclaro que en el derecho laboral se aplica la prescripción extintiva. Algunas disposiciones generales. En toda acción dentro del marco del derecho de trabajo existen
pues esas decisiones positivas y negativas, pues definitivamente una decisión negativa del empleador, pues es la que va a provocar pues esa posibilidad que demandemos al empleador, ¿verdad? Y ya sea que la conducta sea la correcta o no, sea cierta o no, nos da el derecho a poder demandar, ¿verdad? Siempre dentro del plazo legal, ¿verdad? Y también para poder pedir la revisión incluso de una corrección disciplinaria. Y entonces todo tiene un plazo para poder accionar, para poder demandar, proveniente de esa decisión negativa, normalmente del empleador, pero también puede ser del trabajador. Y entonces, si no se plantea la demanda, si no se interrumpe dentro del periodo, existe una pérdida del derecho, ¿verdad? Y entonces esa es una limitante que se tiene para evitar que estas correcciones, ¿verdad? O reclamaciones puedan, eh, pretendan aplicarse o pretendan reclamarse pasado de un tiempo demasiado prolongado, ¿verdad? Y entonces para eso la ley prevé la aplicación del plazo de prescripción. Ya establece la ley cuál es ese plazo de prescripción. Ya como una definición en el artículo 258 del Código de Trabajo, pues establece una forma de comprender la prescripción en el derecho laboral, porque establece la prescripción como un medio de librarse de una obligación impuesta por el código o que sea consecuencia de la misma, del mismo, ¿verdad? Mediante el transcurso del tiempo. O sea, yo me libero de una obligación por el transcurso del tiempo y en las condiciones que determina el capítulo según el Código de Trabajo. Y el derecho de prescripción es irrenunciable. O sea, no puedo decir, bueno, yo renuncio a la prescripción, eso no se puede hacer. Pero puede renunciarse a la prescripción consumada. La diferencia entre eso es de que no hemos llegado a esa posibilidad de un hecho y yo ya estoy renunciando a la prescripción, eso no se puede hacer. Pero la prescripción consumada es aquella que se dio un acto negativo y ya estoy fuera de tiempo para poder demandar, pero el empleador consintió lo que yo pedí, entonces eso se le llama renuncia a la prescripción ya consumada, ya se consumó, pero el empleador dijo, bueno, pero igual yo le voy a pagar, ¿verdad? Entonces es una manera de renunciar a la prescripción consumada, sea expresamente, de palabra, por escrito o tácitamente por hechos indudables. Yo le pago al trabajador y ya está fuera del plazo, pude haber alegado la prescripción, pero yo le pago. Entonces hay una forma tácita de entender que renunció a la prescripción, puede decirlo de palabra ante una autoridad, o expresamente lo puede establecer, no importa, ¿verdad? Que haya transcurrido el plazo de prescripción, quiero que se conozca y se determine si la reclamación es justa o no. Eso es el derecho de quien a favor corre el plazo de prescripción. Que aquí están entonces los plazos. Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar prescriben en 20 días, que comienzan a correr desde que se dio la causa de la terminación del contrato o desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. Lo primero es fácil. Yo como jefe, pues conozco de la falta cometida, pues tengo el derecho de poder despedir justificadamente o de sancionar a mi trabajador dentro de los 20 días. Eso es por constarme, ¿verdad? Ese hecho, esa falta. Pero hay faltas que, por ejemplo, imagínense que el trabajador esté robándole a la empresa, pues a ver, ¿verdad? Que lo ha hecho hablamos de 2 años, ¿verdad? Y nadie se dio cuenta hasta que en una auditoría se dan cuenta que alguien robó y ahí pues le caen al trabajador. Empieza a correr la prescripción a partir de ese momento. No desde que él empezó a robar, sino que no hubo manera de conocerlo, sino hasta que se fue conocido por el empleador.
Los derechos del trabajador también para reclamar contra el patrono del despido o por una corrección disciplinaria que le fue impuesta, también el plazo es también, Juan, el plazo es de 30 días contados a partir de la terminación o bien desde la corrección disciplinaria que le fue impuesta. Entonces, pasado ese tiempo, si no reclama, el trabajador pues se tiene por consentido el acto negativo, digamos, por así decirlo, del empleador. Entonces, para despedir, el empleador tiene 20 días. Para reclamar, el trabajador tiene 30 días. Derechos que tienen plazo de prescripción. Vamos a ver solo voy a ver ahí personas que están pidiendo entrar. Muy bien, ya los dejé entrar. Muy bien. Los derechos de los trabajadores para dar por terminado su contrato de trabajo y con justa causa prescriben por 20 días. Normalmente estos casos se dan por el despido indirecto, cuando se concrete una de las causas justas para que un trabajador se retire sin su responsabilidad y entonces tiene el trabajador 20 días. Después de eso, si pasan los 20 días, ya no puede alegar esa causa y entonces el empleador va a alegar la prescripción de ese derecho, ¿verdad? Y como consecuencia, pues, se retiró, se va a entender como una renuncia normal. También los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben en el término de 30 días hábiles, contados a partir del momento de la separación. Es decir, a veces los trabajadores se retiran, ¿verdad? Y lo hacen con malicia, porque saben que había que, por ejemplo, entregar un producto y entonces ellos dirán, bueno, y hoy sí voy a fastidiar al empleador y yo no voy a llegar. Abandona su puesto de trabajo, le causa perjuicios al empleador porque tenían plazos para entrega de los productos y entonces, pues el empleador tiene todo el derecho a poder demandar también a su trabajador y tiene el plazo de 30 días. Caso genérico de prescripción, es decir, fuera de esos casos que acabamos de ver, pues, y salvo una disposición muy concreta que esté en las disposiciones que voy a citar, entonces si no la hay, aplicamos estas. Entonces, todos los derechos que provengan de contratos, pactos, convenios, reglamento interior de trabajo, y no tenga una disposición específica o un plazo específico de prescripción, se va a aplicar el plazo genérico de 4 meses, contados a partir de la terminación de dichos o de los contratos o según de las circunstancias del derecho que se esté reclamando. También, salvo cualquier disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente del Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes de trabajo prescriben en el término de 2 años. Y el plazo corre desde el acaecimiento del hecho o de la omisión, de acuerdo a al derecho que se esté reclamando. Si no tienen plazo específico y está en el Código de Trabajo, son 2 años. Pero si tampoco tiene plazo, pero es un derecho que está en el contrato, en el pacto, en el convenio, o incluso en el reglamento interior de trabajo, 4 meses es el plazo de prescripción. Por supuesto, todos esos plazos de prescripción que yo acabo de mencionar, pues no corren contra menores de 14 años y los declarados con cierta incapacidad, mientras que cualquiera de ellos no tenga un representante legal. Ya que si lo tienen, este va a ser el responsable, ¿verdad? En el caso, pues se le pasen los plazos, ¿verdad? Y él no accione en favor de su representado. A él le pueden deducir las responsabilidades correspondientes. Pero entonces, si hay un plazo, ¿cómo se interrumpe? Por demanda,
que es ante los tribunales, o por gestión ante autoridad competente, que puede ser la Inspección General de Trabajo. Por el hecho también de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que sea. Es decir, si ante una autoridad competente el- la persona a cuyo favor corre la prescripción lo reconoce, ya sea de palabra, pero obviamente debe haber un medio de prueba o por escrito, se puede interrumpir de esa manera. Y por supuesto, por el pago, el reconocer el derecho a cierta cantidad en cuanto a prestaciones del trabajador, también interrumpe. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, pues una fuerza mayor es el tema, algún siniestro, digamos, ¿verdad? Que genere que no pueda plantearse la demanda porque hubo algún bloqueo, algún fenómeno natural, ¿verdad? Un caso fortuito podría ser la pandemia que se dio al inicio, ¿verdad? Ahorita ya no, pero que tuvieron que aumentar los plazos para la presentación de demandas, ¿verdad? Y las causas que interrumpen la prescripción respecto de los deudores solidarios o también lo hace a favor de los otros, es decir, si hay varios demandados y uno de ellos reconoce o si es a favor de ellos, también a favor de uno, también a favor de todos. Dependiendo cuántos sean, entonces es un riesgo, ¿verdad? Entonces, así es la interrupción de la prescripción. ¿Y por qué motivo? ¿Qué efecto tiene la interrupción? El efecto, aunque es claro, es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes que esto ocurra. Es decir, si tenemos 30 días, el plazo, el objetivo de interrumpirlo con la presentación de nuestra demanda es inutilizar todo el tiempo restante. Es decir, si lo presentamos hasta el día 25, ya solo teníamos 5 días, bueno, ya se inutilizaron esos 5 días porque ya se interrumpió, no importa el tiempo que tarde en la resolución de su caso. Artículos que tienen que leer obligatoriamente sí o sí, aquí no hay excepciones, del 258 al 268 del Código del Trabajo. Bueno, ¿me vieron? Bastante fácil la clase de hoy, facilísima. Ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas? Buenas noches, Lick. Me parece que todo claro, solo tal vez hay plazos que son, por ejemplo, 30 días para el empleado, ¿verdad? Y habla de 30 días hábiles. Eso por lógica o por entendimiento sí se es de lunes a viernes únicamente, ¿verdad? No aplicaría los fines de semana. Correcto, son hábiles. Gracias. ¿Alguien más? A ver, Luis Contenti. Bueno, Chelik, con eso de los 20 días para, ¿cómo es? Esos 20 días que es para reconocer alguna falta del trabajador, Para despedir. ajá, para despedirlo, no sé si creo que no es lo mismo de que en algunas empresas hacen que le dan como tres oportunidades al trabajador, no oportunidades, sino como tres rojas, por así decirlo, o tres faltas, y después de esas tres faltas, es despedido, y que esas tres faltas se hayan dado en plazos de tiempo bastante amplios. No, es solo un procedimiento interno de la empresa. Ah, ok.
¿Alguien más? Parece que no. A la 1, a las 2. Shani llegó último. ¿Será que levanto la mano? Dijo, A ver, dígame. Gracias, licenciado. Buenas noches. Me interrumpió el plazo, ¿verdad? Perdón. No, hombre, Con le estoy respecto, explicando el plazo. Iba a contar hasta 3. ¿Y qué hizo usted? Interrumpir este plazo, ¿verdad? Del conteo. sí, Muy parecido a mi conteo. prescribió. Interrumpió la prescripción. Ok. Licenciado, tengo una duda con respecto a la prescripción de 2 años que mencionó, que dice que son los derechos que están establecidos en el Código de Trabajo. Ahí incluiría lo que son las prestaciones laborales. Ujú. Así es. Si no tiene plazo específico, son los 2 años Gracias, licenciado. para servirle. La lógica es simple. Lo que no esté dentro de lo que yo les acabo de dar, se aplican los plazos generales. Vuelvo a contar. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Doy por concluido esto.